Sí. Ahí está. Ya. Hablando ya más en términos de espectáculo y del fútbol como fenómeno social y cultural, ¿cómo se ha transformado el fútbol en México en los últimos 40 años, digamos? Del 86 para acá. Yo creo que una cosa y que es más o menos reciente de los últimos 10, 15 años es que las televisoras cada vez la tienen más difíciles para controlar el balompié, ¿no? O sea, en 86 y bueno, desde los 60 para acá es claro quién controlaba el balompié profesional, nacional, masculino, que era Televisa, ¿no? Y bueno, ahí Azcárraga y es un poco más complejo eso porque pues, tiene una estructura comercial complicada, pero bueno, así por ponerle nombres, lo que fue Telesistema Mexicano, luego Televisa y Emilio Azcárraga y luego pues Emilio Azcárraga Gallín. Y luego pues entraron los actores no despreciables, como pues también Ricardo Salinas Pliego, con Televisión Azteca, luego también Slim entró, entonces de hecho ahí pues como aunque sí sigue siendo preponderante Televisa, sí es un poco más complejo, creo que en los 60, desde los 60 incluso, los 80 todavía para acá, ¿no? O sea, es un negocio un poquito más grande y con más lados que están participando. Y que justo en los últimos años lo que está entrando, por ejemplo, son las plataformas estadounidenses, ¿no? Y que ahí sí hay un cambio cultural impresionante, porque lo que tenía este país era pues unas industrias culturales, si quieren, muy cuestionables, o sea, como haciendo cosas muy feas, pero bien potentes y que dominaban el mercado mexicano. Y lo que pasó del Tratado de Libre Comercio para acá, en todos aspectos, es de que cada vez estamos como más consumidos por ese mercado cultural estadounidense, ¿no? Entonces, pues ahora ya tienes así a Fox, pues peleando la transmisión de los partidos de las Chivas, y entonces, y que ya, o sea, uno no puede verlo por televisión abierta, entonces, y que se ve esa debilidad de Televisa frente a esas grandes industrias culturales estadounidenses. Y no solo en términos de transmisión, sino el mismo fútbol, ¿no? O sea, la Federación Mexicana de Fútbol pues era un ente potentísimo, la misma pues selección era el gigante de la CONCACAF, y ahora ni deportivamente ni comercialmente, tanto que no pudo negociar más que 13 tristes partidos para este mundial. Y ahí, pues la Federación Estadounidense, que si nos vamos hacia los 60s, era un enanito, pues ahora tiene un impulso político detrás, y además con un proyecto comercial muy grande que se ha desarrollado muy rápido, que es la MLS, ¿no? Y donde en realidad ahí pues son las industrias deportivas, porque ves quiénes son los dueños de la MLS, y por ejemplo tienes a Robert Kraft, ¿no? El que es dueño de los Patriotas, que pues también es dueño del New England Revolution, ¿no? Y que tiene una relación directa con Donald Trump. Entonces, pues son grandes empresarios de medios, los equipos de Los Ángeles, que pues también tienen a grandes empresas de medios detrás, entonces pues como que ese espacio del mundo del soccer en Estados Unidos, pues era un espacio como muy pequeño y ahora es muy grande y amenaza con comerse ese mundo mexicano, ¿no? Entonces ahora por eso van en estos torneos a jugar los clubes mexicanos contra Estados Unidos y no ganando, perdiendo muchas veces. La misma selección va todo el tiempo a jugar a Estados Unidos, entonces como que hay esta cosa de que pues si uno pensaba que no nos podía comer más el mundo estadounidense en términos económicos y culturales, pues parece que sí. Güey, me estás bajando la presión, güey. Te va a dar un váguido. Sí, me vas a... a ver, tengo preguntas rápidas. Lo de los 13 partidos en México, los 70 y tantos en Estados Unidos y los... 13 también en Canadá. Poquititos en Canadá. Fue una negociación de los tres países, entonces. Sí. ¿No? O sea... Tú sabes mucho, yo no sé nada aparentemente del Mundial. O sea, lo único que yo sé que del Mundial es que me gustaría que lo ganara México. Ya no voy a decir que lo va a ganar México porque solo me humillas, güey, ¿no? Y pensé que éramos mucho más amigos que eso, ¿no? Pero lo único que sé aparentemente de este Mundial es que se juega en 3 países, pero son cantidades que se negociaron entre las 3 federaciones. Exactamente, o sea, hubo una candidatura conjunta. Lo que pasa es, Estados Unidos desde los 2000 está buscando tener un mundial. Y pues, la razón es que pues, es un gran negocio. Y lo había perdido repetidas veces. Sobre todo intentó para Rusia 2018 y para Qatar 2022. En 2018 al final dijo, me voy a concentrar mejor en 2022. Y al final acabó perdiendo contra Qatar, no por muchos votos, y justo eso inicia las investigaciones de corrupción. Dicen como, no, pues a ver cómo estuvo este negocio, que nos ganaron, y entonces empiezan a investigar ahí a los funcionarios de la FIFA, y pues al final pues renuncia Joseph Blatter, o hay un montón de dirigentes regionales que caen, que otros son procesados, y
Y justo, además, o sea, la conciencia de las fechas es así. Esto sucede el FIFA-Gate en 2015. Renuncia Blatter y luego va a subir Infantino. Sube Infantino y en 2017, que está además subiendo Trump al poder, se está decidiendo la negociación por el Mundial de 2026. Y ahí se junta México, que también había mostrado interés un poco por tener un Mundial. Entonces, pues se lo grilla la Federación y es como vente para acá. Pero claro, o sea, no estamos hablando de una diferencia, o sea, podría ser entendible que se repartieran y que no fuera igual. Es decir, bueno, Estados Unidos es el socio de peso, pero la diferencia es brutal, ¿no? O sea, 72 contra 13 es como no te vamos a dar casi absolutamente nada, ¿no? Entonces, y Canadá igual. Y ahí, como les decía, pues hay esas dos explicaciones posibles de por qué los logran traer. Uno es para que no se vea que después del FIFA-Gate, pues como toma Estados Unidos tu mundial, ¿no? Entonces, no, pues es un mundial conjunto de México, Estados Unidos y Canadá. Norte. Exactamente. Ni se llama América del Norte. No, no, ¿verdad? No, Sí, ¿no? se llama World Cup 2026 y ya. Y luego, Canadá, ¿y yo por qué? Ajá. exacto. Y luego se trae, y la otra explicación es pues jalarse votos, ¿no? Porque además en esa candidatura ya están votando todos los países y gana por mucho la candidatura de México, Estados Unidos y Canadá. Y de nuevo, donde México históricamente ha tenido un peso importante dentro de la FIFA, ¿no? Ha tenido vicepresidentes de la FIFA, pues ha tenido 3 mundiales. Entonces, pero justo ahí, en esta cosa de peso de cómo se está rindiendo ese mundo del fútbol al mundo estadounidense, es nos entregamos, pero ni siquiera logramos negociar eso, ¿no? Y además, bueno, en ese contexto muy específico donde está negociando con Peña Nieto, y bueno, no es casualidad que el dirigente actual del fútbol mexicano, pues sea pues el antiguo director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? O sea, porque pues tiene que ver con cómo se negocian. Es como, ok, sí, pero pues vamos a poner a mi fichita acá para cuando sea la hora del Mundial. Y justo en estos días se negocia o renegocia el Tratado de Libre Comercio. A partir de mañana empiezan las Sí. renegociaciones oficiales. Entonces, si te entiendo bien, es que sabes muchas cosas, Efraín. Muchas ahora cosas veo, internas. ahora veo por qué, ¿Qué jardín me estás Eres poniendo? doctor. porque eres doctor y yo Qué bueno que te solamente dieron un el entusiasta de este país, aparentemente. Pero la primacía del fútbol mexicano frente al estadounidense, o no el fútbol mexicano, porque el fútbol mexicano es el número 1 del mundo, ¿no? Obvio. Pero la industria del fútbol, la estructura del fútbol en México frente a la estructura en esos años muy delgadita en Estados Unidos o tal vez inexistente en Canadá incluso, ¿no? En realidad. Está muy ligada al Tratado de Libre Comercio, o sea, la apertura de la competencia entre difusoras, derechos y demás, frente a Televisa, frente a cadenas como Fox, etcétera. Sí, no, o sea, ahí esos años justo, o sea, pues del 94 para acá han sido esos años de apertura comercial donde nos entregamos un poco toditos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, tú ya tienes edad para recordar que sí hay una circulación mucho más fácil de bienes culturales de Estados Unidos, que Claro, la que claro. había pues antes de 94, ¿no? O sea, donde pues como que era Como más los caro. toblerones. Exacto. Y entonces como que ese predominio pues ha permeado todos a la música, las películas, o sea, pues la industria cinematográfica mexicana, bueno, subsiste, pero ahí débilmente. Yo todavía recuerdo el primer McDonald's de la Ciudad de México, güey. Sí. Porque eran Burger Boys. Yo todavía te voy a dar ese regalito de nostalgia. Todavía recuerdo en dónde estaba el primer McDonald's. ¿Dónde estaba? Polanco. En Periférico, ¿no? Ajá. Sí. Ah, no. Es el que está ahí, ese que vas así en Peri y luego está No, de este lado. ¿no está por Perisur? No, ese es el primero. Perisur. El Yo primero también- es el de Polanco. Entonces, Ajá. reformulo. Así tu recuerdo es falso. Mira, todo en lo que creo es falso, Efraín. No me Me hagas está esto. temblando la mano. Te trajo la verdad, Efraín. Yo también tenía entendido que era el de Perisur. Según yo es el de... ¿Nos puedes investigar, mi querido Fray Fernando, cuál es el primer McDonald's del Sí, país? el- Porque yo estoy casi seguro que es el que es rumbo a Perisur, pero no sé, la verdad no tengo El primer idea. McDonald's en México abrió sus puertas el 29 de octubre de 1985. Se ubicó al sur de la Ciudad de México, específicamente en la zona del Pedregal, sobre es la ese. lateral de Periférico. Ah, mira. Wow. Es que yo todavía no nací. Todavía. Lo leí en los libros de historia. Sí, la verdad es que sí. Aunque creo que ya es falsa mi recuerdo, güey. No, pero sí es Porque, ese. No, pero si se abrió en el 85, ya espérate, pues, tenía yo un año. O sea, Tal vez tienes buena memoria. Sí, no, con calma. Más
Más bien sí recuerdo un México en donde la conversación sobre el producto gringo era una conversación o de la ya muy tristemente perdida palabra fayuca. Ujú. O de Tíos que te traían cositas. sí, o del regalo De quien venía. de quien venía, ¿no? Y de repente de un año al otro recuerdo muy claramente la explosión. Sobre todo a mí me lo tengo muy claro en términos de los dulces. Sí, por ya vi ejemplo, Snickers. ¿no? O sea, de repente de un año al otro había niños como comiendo unos chicles que a mí siempre me han parecido como ese momento en donde dije México, primer mundo. Que eran como unos chicles que eran como de Popeye, que venían así como en tiritas y los niños se los metían en pasta la de boca. dientes. Sí, y ese tú tipo con de- tus canelitas. Y yo llegando a presumir mis Exacto. obleas. Mis tina- Hola muchachos, ¿quién quiere una oblea? Les traje una alegría. Dulce de leche. Y todos volteando a ver. No mames, güey, ¿no quieres un pinche chicle Popeye? Y yo así como, ¿qué es eso, chavos? Un limón de coco. Sí, exacto. Porque claramente así hablaba Benji en Sí, los 80. con mi En sepia. en mi Apache, en mi ¿cómo se llaman esas? Triciclo. En mi Avalancha. triciclo, en mi avalancha Apache. Avalancha. ¿Qué están haciendo, chavos? Pero sí es eso, es esos referentes que uno tiene el referente la avalancha Apache. Yo también tuve. Claro. Ajá, y ahora en realidad, pues, en una siguiente generación, pues ya es como, pues mi Max Steel. Ujú, ¿No? claro. Entonces, Claro. que ya es un No había referente Barbies, claro. de otro lado. Entonces, Y lo mismo con el fútbol. exacto, entonces como en términos de la vida de uno, pues parece como que es hace 1000 años, pero si uno lo ve en términos históricos, pues en esos 30 años y pico del Tratado de Libre Comercio para acá, pues sí nos hemos entregado así de lleno, y el fútbol es otro espacio donde en ese momento pues era, o sea, el fútbol mexicano era señor fútbol, y ahora pues ya así como, me dieron 13 partidos, gracias. Que en ese sentido amables. tiene como base esta hipótesis que está ahí polulando, de que en realidad este mundial le está sirviendo a Trump para ver cómo va a correr el Temec y cómo van a ser los nuevos términos, ¿no? O sea, como váyanse acostumbrando a que mucho va a ser para mí y les va a tocar pero poquito Los odio. y siempre bajo mis condiciones. Sí, Me cagan no. los bullies. Sí, ahí así hay este momento donde pues ahí ahora si uno no tiene ojos de oráculo, pues quién sabe qué pueda pasar, pero donde sí parece que esa idea en la que crecimos de, claro, somos parte de Norteamérica y el TLC y tal, pues en realidad parece que ya se está echando un poco al bote de la basura. Y pues ya ahora pues vamos a tener más claro que pues estamos subordinados a Estados Unidos y pues hacemos ahí lo que el patrón diga. No es que no fuera así antes, pero por lo menos si hubo esa idea que nos vendieron como no, sí, y que sí tuvo sus momentos, es decir, antes del 2011, pues parece que se va a renegociar la cosa de migratoria, pero pues luego viene el 2001, pero en el 2001 de las Torres Gemelas y pues se acaba cerrando eso, pues cuando le iba bien a Estados Unidos iba bien a nosotros. Pero pues ya parece que pues esa historia pues se cerró y pues a ver cómo nos va en ese nuevo mundo post-Trump. O sea, está haciendo una amiga, date cuenta, de este mundial. Exacto, a mí date cuenta ya, Norteamérica no existe. Tranquilo, Benjamín, tranquilo. Espérate tantito, Efraín. ¿Qué te pasa, güey? es lunes. Sí, no Es mames, güey. lunes, Vienes es así como a decirme, temprano. señor, usted tiene cáncer. ¿Qué? Y también tiene colitis. Y también tiene gastritis. Y se le está cayendo el pelo. ¿No? Oye, pero, pues, o sea, nada más para resumir esta serie de trancazos, el fútbol se ha transformado para mal. Sí, o sea, no sé si para mal, o sea, porque al final, a ver, se ha empequeñecido el fútbol mexicano, pero cuando hablamos de esa entelequia que es el fútbol mexicano, es el negocio, pues, de unos pocos, ¿no? Entonces, y en efecto, pues, hay como esta visión como, no, el fútbol se lo robaron ahora y era popular, y es como, tampoco es que fuera así, o sea, sí eran más accesibles los precios, pero pues también en 86 y en 70, o sea, no cualquiera de este país puede ir al mundial, ¿no? Y hay esta cosa como, lo están comercializando, y sí, pues mira, lo están comercializando desde 1930. No, o sea, claro, o sea, vemos la última fase de esa comercialización. Y en medio de eso, pues, hay otras cosas que siempre existen, ¿no? O sea, el fútbol popular siempre existe, ¿no? Entonces, Claro. por ejemplo, ahí ahora veía un amigo posteaba imágenes ahí de un torneo famoso de fútbol amateur que hay ahí en el Peñón de los Banos, y eso, pues, sigue tan vivo como seguía antes, pues la gente muchas veces, pues, sigue más ese fútbol que al fútbol profesional mexicano. Sí, en los pueblitos, ¿no? Que es la atracción principal del todo el pueblo. Sí, y el pueblo contra el pueblo de al lado, Sí. ese es el partido que hay que ver, donde hay que meter dinero además, y donde la fiesta después se va a poner buena. Entonces, como que me parece que luego es injusto decir como, es que el fútbol se está transformando para mal. Hay cosas para bien, o sea, y que son complejas, por ejemplo, la inclusión del fútbol femenil.
pues sí hay una explosión, lo cual está bien, pero es una explosión controlada por la FIFA, lo cual no está bien. Es que todo pueden ser las mujeres. Sí. de hoy. Sí, exacto, ese es el discurso. Porque recordemos que... Todo se hace hoy. No me lo van a creer, pero esta semana voy a hacer un texto en defensa de Julieta Venegas porque ya estuvo bueno. Estuvo bien. México, tienes que parar. O sea, si tienes la desfachatez de cantar, dime si quieres andar conmigo, no tienes ningún tipo de argumento para denostar el hace tiempo en la ciudad. Bueno. Pero por otro lado... Peor aún si tienen las ganas de cantar solidaridad, venceremos. Y las tienen, rarísimo. Te pasas. Sí, ¿no? Éxito inmemorial y reapropiado por nuevas generaciones. Pero eso de Julieta Venegas es un buen ejemplo también. O sea, como que hay este discurso como de qué vergüenza, qué canción del mundial tan fea. Nunca va a poderse comparar con los exitosos temas del Mundial de México 70 y 86. Chafas. Y son chafísimas las canciones del 70 y del 86, ¿no? Sí, son como marchas de Chabelo, ¿no? Sí. Ujú. Y si hay este discurso que pues al final yo creo que si hay gente impulsándolo detrás, que es como de no estábamos tan mal con el PRI. Ah. O sea, hacían cosas chidas. Y que Sí. es muy peligroso. Y Nos podemos hicieron estar... a nosotros. Ni no salimos tan mal. Digo, aquí te voy a hacer el comercial porque no lo vas a hacer tú porque eres una persona decente. Acabas de publicar un texto sobre la película que sacó Netflix, protagonizada por Diego Luna, precisamente sobre cómo se obtuvo la sede en el 86, ¿no? Hay un gran capítulo de Olin, un podcast sobre la historia del deporte en México, justamente Exacto. sobre ese evento. Es bien ¿no? padre. Yo creo que el capítulo de Juan José está más chido, la verdad. Pero, Muy bien, muy bien. Pero va. Me sumo a esa opinión. Sí, no, y que justo, o sea, yo creo que esa película es parte de esos discursos como de nostalgia por el México priista. Ya. Y que para mí la película es que es la peor así versión. La peor versión, que no sé si ya lo recordarán porque todo pasa tan rápido, es ese tren de redes sociales de qué chingón en los 70 era gente de la DFS con dos mujeres, tomando todos los días, yendo al Bombay a tomar. Y así es como de, eso no está tan chido, ¿no? Eso no está bien, amigos. Ajá, entonces como, ¿por qué vamos a tener nostalgia por ese? ¿Por qué voy a decir como, sí, pues querría ser ahí un pinche represor, pero viviendo chido? Pues no. Es algo a estudiarse. Yo no sé si nosotros ahorita estamos siendo capaces de dimensionarlo. Nosotros 3, 4, varios miembros de esta dignísima institución, desde las elecciones de Claudia, unos meses antes ya estábamos viendo unos discursos extraños que no eran forzosamente de gente que uno dijera, wow, las juventudes priistas están bien intensas, sino era así como de este chico de Escuela Activa Sur de la Ciudad de México, publicando en Nexos, Haciendo con apologías. residencia, haciendo unas apologías al prismo que uno decía, este es chiste. Ah, Y ya. de repente era como, no es nada, para nada, es chiste. Sí, no, yo lo he ido incluso hasta la calle. Una vez iba en un trolebús y tenía un señor ahí diciendo cómo con Echeverría sí había verdaderas políticas de Estado, no No como manches. ahora. Que Claudia no puede hacer nada, le tiene miedo a todo el mundo y Echeverría ese sí tenía huevos y tú así como de Dios, ¿cómo es posible que esté la gente diciendo eso? Y esto así, permítame comentarle algo. Claro. Sí tuve la tentación de meterme en la conversación. ¿Te imaginas? Es como, hola, Sí. soy Efraín, doctor en historia. Es- Exacto. doctora en historia, Vengo a mucho gusto. compartirles unos Primero que nada datos. vengo a deprimirte profundamente. ¿Está listo? Quiero que sepas que México es la perra de Estados Unidos. Siempre. Lo fue siempre y lo seguirá siendo ahora mucho más tiempo. Mucho Herrera el que era el de la silla y así. Sí, uno de Sí. los que le pagaba las... Sí. Entre tantos, Sí. porque Hay tres famosos, Echeverría es el más famoso de la CIA porque hasta se conoce su nombre de agente y demás, pero Su Díaz foto, Ordaz también ajá. era informante de la CIA. Y uno más. Sí, no, bueno, pues, ok, Efraín, va. Va. Todo Gracias chido. por venir. Sí, gracias Qué por bueno que venir. viniste, qué No, gusto. Pero- o sea, Hablando de este, pues sí, de este vaciamiento cultural o esta apropiación ya muy clara del fútbol o de la cultura mediática del fútbol estadounidense sobre la mexicana, ¿dónde queda el fútbol en la identidad mexicana? O sea, ¿cómo se transforma ese lugar? O sea, ¿cuál es el peso que tiene? Y ese peso tiene que ver con que no nos sintamos invitados a este mundial.
¿Es solo una cuestión de costos o es algo más profundo de no se siente el Mundial mexicano? A ver, yo sí creo que ocupa un lugar dentro de la identidad, o sea, a la gente le gusta el fútbol y eso pues tiene que ver con muchas cosas, o sea, con que hay una tradición futbolera, entonces como que pues muchos tienen y tenemos, o sea, como luego esas invertido en el fútbol cosas sentimentales, ¿no? Entonces, pues, es que mi papá le iba a ese equipo, es que mi abuelo le iba a este equipo, es que me llevó, y para los clubes y para la selección, ¿no? Entonces, como Claro. pues la gente le gusta, y es un país muy complicado, y eso como que esos temas que pues de repente te permiten ilusionarte, ocupan un lugar, ¿no? Y el fútbol, pues, está dentro de ellos, ¿no? O sea, la posibilidad de, pues imagínate, ya no que sea campeones, sino que llegamos al quinto partido, ¿no? Entonces como que ocupa el lugar de la ilusión, yo diría, definitivamente. Pero, y justo, o sea, como que creo que, pero ese proyecto cultural que es el fútbol, pues al final siempre ha estado jalado por unos hilos. Y yo no vengo a decirle a nadie como, no, y el fútbol es horrible y boicotemos el mundial y tal, es horrible, pero pues ahora sí que cada quien, y si tienes cosas depositadas ahí te gusta y lo disfrutas, pues velo, pero pues consúmelo conscientemente, por lo menos sabiendo que pues los de la FIFA son los hijos de la puta, entonces como que pues hay que saber qué es lo que uno está consumiendo. Pero tampoco, eso no, o sea, ese espacio... Pero a ti te gusta el fútbol, Fray. Eso no te lo puedo decir aquí al aire. ¡Verga! ¡Qué chingón! Doctor. El No. doctor. Mira, te cuento. Yo me dedico profesionalmente a estudiar el fútbol. No soy la persona más futbolera que hay. De hecho, si hay un deporte que sigo es mucho más el fútbol americano porque también me consumieron las industrias culturales gringas. Tú, como todos, eres una perra de los Estados Unidos. Exactamente. El Super Pero Bowl. lo Sí. acepto. Sí. Pero lo acepto. Pero no lo escondo. Y es una historia chistosa de mi relación con el fútbol, porque mi abuelo era súper futbolero, así Ajá. era chivermano, entonces veía todos los partidos de las Chivas, los domingos se dedicaba a ver el fútbol y todos los deportes habidos y por haber. Luego mi papá salió ahí de filiaciones comunistas y entonces le parecía que el fútbol era el opio del pueblo, entonces Ajá. yo crecí en una casa donde no había mucho espacio para el fútbol, y más bien era lo que estaba en la televisión cuando íbamos a ver a mi abuelo. Y cualquier cosa que pude desarrollar del fútbol fue como por esa vía de pues hacer una relación con mi abuelo, y justo la acabé haciendo más a través del fútbol americano, porque yo luego le iba a los Pumas y él iba a las Chivas. Y le iba a los Pumas porque iba a visitarlo los domingos y era lo que estaba el domingo a mediodía el partido de los Pumas. Entonces, y pues las Chivas pues jugaban más tarde, jugaban otro día, entonces pues ya no me tocaba verlas, entonces yo no me hice de las Chivas. Y luego me puse a estudiar por azares del destino el fútbol, pero sí tuve que meterme a entender, o sea, como ya esto es un fenómeno cultural súper importante, es un fenómeno económico súper importante, o sea, la gente les pesa un montón dentro de sus vidas, entonces como que lo entiendo, ¿no? Y a la vez de entenderlo, o sea, sí hay como cosas del fútbol que, pues, como no las tengo un poco dentro, así como que la ilusión por la selección mexicana, o sea, no la tengo ni nunca la tuve. Igual es importante para un estudioso de la selección, ¿no? Verlo objetivamente. Sí, o sea, y de cualquier Estoy cosa. tratando de justificar la frialdad de tu corazón, güey. O sea, estoy tratando de entender tu ojo clínico. Pero justo pues uno no tiene forzante lo que estudia, como decir, yo puedo decir como de, ¿cómo? ¿Eres un estudioso del fascismo y no te gusta el fascismo? ¿Qué Como cuando eres veterinario, ¿no? Y se te va a morir el perrito. O sea, Entonces así un poco con el fútbol. ¡Qué grande eres, doctor, güey! Sí. ¿Te imaginas todos así como levantando la mano en la presentación de un nuevo libro sobre la Segunda Sí. Guerra Mundial? Así como, un momento. ¿Me están diciendo que no les gusta el fascismo? o sea, no ¿Y todos somos estudian fascistas fascismo? aquí. ¿Qué hago aquí entonces? Yay. ¡Adiós! Sí, no. Gente sin pasión. Gente sin pasión. Entonces, Gente soy, sin espina dorsal. soy probablemente el menos futbolero de los estudiosos del fútbol, pero tiene sus ventajas. Ya. Oh, wow. Y esta lejanía que sentimos, de no estamos invitados, ¿no? Veíamos videos de vecinos, veíamos gente de no es el mundial para nosotros. No solamente en términos de costos, sino de qué. O sea, ¿qué crees que le hace falta a este mundial?
A ver, en efecto, no es solo una sensación. Yo creo que no estamos invitados. O sea, no somos ni el público. O estamos invitados. Ah, no nos invitaron. No. Estamos No invitados mames, en un sentido muy puntual, ¿no? Están invitados a comprar su suscripción a ViX para luego tener problemas técnicos para ver los partidos. Eso es a lo que sí estamos invitados todos. Y ni así nos salió Ni mal la así, jugada. Luego cobran extra. Luego te lo contamos, porque según nosotros nos habíamos suscrito y resulta que aparte de tu suscripción, tienes que pagar 1,000 pesos. Sí. Sí. No, es un asalto en despoblado, pero te invito a hacerlo. Gracias. Pero eso sí estamos invitados. Gracias, Efraín. Gracias, México. Sí, entonces, ¿qué le faltaría para, o sea, como para hacer en realidad así la fiesta popular? Que algunos querían, bueno, pues que fuera todo un evento diseñado para ser popular, pero es que no lo es ahora y no lo era en el 86, en el 70, ni en 1930, ¿no? O sea, como que no es Pues eso no existe. No existe, o sea, los mundiales como populares no existen y la idea, o sea, siempre ha existido como versiones populares del mundo del fútbol, pero además esas versiones muchas veces están apoyando ese mundo comercial, ¿no? O sea, como, pues en efecto hay equipos llaneros, equipos de pueblo, pero luego ese chavito que está jugando en el equipo, o chavita, pues luego quiere llegar a la gran liga, ¿no? Entonces como que pues ahí ese mundo cultural popular existe, pero está subordinado a los grandes proyectos comerciales como es el del fútbol. Y es muy caro, ¿no? Ser jugador de fútbol. Sí, no es muy caro y además ya también incluso ahí se ha limitado porque ya antes había esas figuras que cachaban un poco que pues, es del mundo popular, pero te cachamos, pero claro, como cada vez son más... El emperador Claudio Suárez. Y otros. Pero como cada vez son más deportistas de alto rendimiento que pues ya no es solo que pues tengas un poco de talento, ¿no? Sino es que tengas la disciplina, todo que te lleven ahí a los Sí, partidos. el aparato para sostenerlo. La nutrición. La nutrición. Exacto, sí. No, claro, porque Que los huesos no se te rompan con una patada. y es un problema del fútbol mexicano, porque Sí, claro, sí. o sea, ¿por qué no logran captar grandes talentos? Pues porque la gente pues ya llega con problemas de desarrollo, pues cuando empieza a jugar a los 12 años, pues ya no se arreglan esos problemas. No había parásido fólico. Oye, en el México, embarazo. perdóname este programa, güey. O sea, tú sabes que tú y yo, forever, güey. Pero este sí va a ser un pequeño paréntesis porque qué oso, México. Qué bajón. No, Qué y además es bajón. una mafia para Sí, ser de claro. primera división, tienen que pagar y... Sí. así. Sí. Entonces le faltan muchas cosas para hacer un evento popular mundial, pero creo que nunca lo quiso ser y también exigírselo es un poco ingenuo a lo mejor de nuestra parte, ¿no? Y que experiencia de los sectores populares con el mundial, claro que existe, pero también va a existir, ¿no? Y ya le estamos viendo, o sea, pues sí, ganó contra Sudáfrica, mal partido, no le resuelve el grupo, pero la gente salió a celebrar a las calles, ¿no? Y eso es popular, ¿no? O sea, como no está mediado por ninguna cosa de dinero, pues la gente, a pesar de advertencias de la FIFA, está viendo el partido ahí en el tianguis, en su televisión, donde pues va a caer ahí un inspector de la FIFA y decir, no, el uso de esa señal no es comercial. Entonces, pues un poco no es que el mundial sea comercial, pero siempre hemos logrado armar las fiestas populares en torno al mundial. Ujú. Bien lo dijo el señor de la calle del deporte. Ahí viene la emoción. Ahí viene la emoción. Qué buena frase. Es momento de confiar. Oye, y entonces en este gran tapiz, en este fresco tricolor de... La gran pregunta, ¿no? O de esas preguntas que de repente son artificiosas, pero en algún momento tuvo mucho peso, ¿no? ¿Qué significa ser mexicano? ¿No? ¿Qué significa México? Ese tipo de cosas que entretuvieron mucho a la banda allá en los 20, 30, 40 del siglo pasado, ¿no? Bueno, y hasta ahorita, ¿no? La verdad. ¿Tú dónde ubicas el fútbol? Creo que no es el país donde ocupa el lugar más amplio. O sea, sí hay lugares donde el ser argentino, ser uruguayo, ser brasileño, está construido en torno al fútbol. Pero México es mejor país, ¿no? Tiene mejor comida. ¡Por fin, güey! ¡Por fin! ¡Algo! Bueno, pero me Argentina no tiene nada más que el fútbol. Exacto. Me costó, Carne, no carne. No sabes No el tienen esfuerzo. nada, no lo pueden Ok, comprar. va, ya Sí, estamos sí aquí. tienen carne. Entonces sí, claro, no es... Sí. ¿No? Argentina, Uruguay, pues esas... Los que no tienen casi nada más, ¿no? Y y no puede ocupar ese lugar porque no es exitosa la selección, o sea, nunca se construyó, o sea, en Uruguay, pues el primer mundial se construyó con esfuerzo de Estado donde pues había esta cosa de construir lo nacional en torno al fútbol, ¿no? O sea, pues las dictaduras en Brasil y Argentina le metieron ganas, o sea, para hacerlo, pero pues bueno, además con resultados, pues, porque por lo menos tienen ahí sus copas del mundo, pues para presumir. Y pues aquí... pues justo no es efectivo porque pues es como, no, el mexicano es bien futbolero y es como, bueno, pues ves al palmarés de la selección y dices, bueno, pues
Más o menos, ¿no? Y justo, o sea, no quiere decir que no ocupe por ciertas épocas, ¿no? O sea, yo creo que el lugar que ocupa el fútbol dentro del mundo nacional sí es de los 50, 60 para acá. Antes ni siquiera ocupaba un lugar bastante menor. Y Olin, un podcast sobre la historia del deporte. estás obligado contractualmente. Yo lo produje. Sí. Yo lo produje, está bien chido. Está bien chido, está bien. La verdad No, es sí que está está muy chido, sí chido. está chido. O sea, Sí, no, yo me sumo a la recomendación. O sea, tú dirías que no somos futboleros porque somos mucho más. No. es una gran forma de ver. Ah. Solo me alcanzó para decir, para que celebres un poquito la comida. La comida. Está bien, está bien. Exacto. No. La comida mexicana está chida. Está chido, gracias, güey. Muchas gracias, güey. ¿Es real? Muchas gracias, No, Doc. no tendremos Copa del Mundo, pero la UNESCO nos manda dinero porque nuestra comida está chida. Claro, y hay varios Bueno, Bueno, pero patrimonios de la también nos humanidad. Pero manda te dinero interrumpí, por niños ¿no? de la calle. Entonces, no, el fútbol nunca ha sido parte de un proyecto nacional. No es una Ya. parte central, se utiliza como para fines nacionalistas, pero creo que sobre todo lo que era un gran proyecto comercial de las industrias culturales mexicanas, y que eso incluso está en riesgo de verse consumido por el mundo estadounidense, ¿no? Entonces, como que ahora ya están las plataformas, pero espérate que venga capital estadounidense a los clubes mexicanos, ¿no? Entonces, que ya hay capital extranjero en clubes mexicanos, pero que pues de repente tengamos a un equipo que, pues yo qué sé, que Xolos lo compre, los mismos dueños del LA Galaxy, ¿no? Unos cholos dueños de los cholos. Exacto. Ah, claro. Estaría chido. Entonces, y que ahí pues vamos a ver pues qué pasa con eso, y que puede ser para bien incluso en fines deportivos, para fines comerciales puede estar bien, pero sobre todo pues nos da menos autonomía de pues qué es lo que queremos ver, cómo queremos que sea, y tampoco es que ese fútbol mexicano como proyecto empresarial haya sido la octava maravilla, pero sí era un mundo independiente del mundo gringo. Oye, y bajo esa luz, ¿se puede reentender un poco la obsesión amorosa de Andrés Manuel por el béisbol, por ejemplo? Ah. Pues yo creo que era porque era de Tabasco y Ya. ya. Y no era tan chido para el fútbol. Sí. Le gustaba macanear. Sí, Exacto. macanear. Va. Sí, no, pero también, mira, si quieres ahí lo que sí es que luego imaginamos en México súper futbolero, y es que históricamente, o sea, no siempre lo fue, y regionalmente tampoco lo es, ¿no? Hay muchos lugares donde el béisbol es, o sea, mucho más potente como tradición que el fútbol, incluyendo pues Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Mérida, entonces sí hay ahí como una potencia de eso, y Oaxaca, ¿no? También. sí, y lugares donde incluso el béisbol, ¿no? Hay muchas comunidades de este país donde es mucho más central la canchita de básquet, que además sirve para foro de mil cosas. Y porque claro, pues estás ahí medio en la sierra, pues luego es difícil pues tener un espacio plano amplio para una cancha de fútbol o de béisbol. Y pues es mucho más fácil tener una canchita de básquetbol. Y entonces como que pues también ese es un país pues muy plural en cómo nos divertimos. Y el fútbol ocupa un espacio, pero de ciertos lugares, ¿no? Y también ahora es como el Mundial en México. Y bueno, pues sí, en México, que es Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, ¿no? Claro. Pero pues el resto del país, pues sí, habrá sus fiestas del Mundial y tal, pero pues pasarán sin inversión pública, sin pena ni gloria. En realidad hay lugares donde pues ni les gusta tampoco particularmente. Bueno, sí. Ahí Mira. está, mi querido Efraín. Pues estamos casi despidiéndonos, querido amigo. Menos contentos, pero... Mira, fríos, pero ¿sabes algo que celebro mucho de esta conversación? Que siento que mi devoción por México sale incólume. ¿No? O sea, así de estúpida es. ¿no? Así de fantasiosa, así de amorosa. ¿no? Es porque dije lo de la comida, ¿verdad? Sí, Sí. lo loco, sí. Ahí lo Pero es tuviste. que sí es buena. O sea, Sí, es yo bueno. lo único que recuerdo de esta conversación, la mejor comida del mundo. México es como